Hola, hoy hablamos de Emma de Jane Austen, así que bienvenidos a Acabo de leer. Emma fue la lectura conjunta que organizó el Club Pickwick en el mes de mayo y me apunté enseguida porque yo tenía muchísimas ganas de releer la novela a raíz de la última adaptación que se ha llevado a cabo. No tenía muy claro si quería hacer reseña o no de la novela porque la verdad creía que no tenía nada nuevo que decir sobre ella. Creo que todo está todo dicho. Y además hace 2 semanas creo que McGrath Hostin publicó un vídeo específicamente sobre la novela que me pareció absolutamente estupendo y la verdad que coincidía en prácticamente todo. Y bueno, lo dejo aquí por ahí porque merece la pena verlo. Pero después de pensarlo bien dije, sí, la verdad es que tengo ganas de compartir mis impresiones sobre esta novela. En fin, yo ya sabéis que a mí me encanta Jane Austen, es una de mis autoras favoritas, por no decir la favorita. Y la verdad que se me apetecía contaros qué es lo que me gusta y no me gusta de Emma. Poco más se puede decir de la autora, la verdad, creo que es ultra conocida. Además, una autora que sentimos muy cercana a los lectores de alguna manera, porque pues se sabe tanto de ella, ¿no? Y hay tantas biografías, hay tantas series que la sentimos muy cercana. Entonces no voy a hablar de Jane Austen, pero sí que voy a hablar un poquito de Emma. Emma es una novela que fue publicada en 1815 y lo curioso es que Jane Austen casi que la autopublicó porque su editor John Murray le ofreció 450 libras a cambio de publicarla, pero además él quería el copyright o los derechos de Mansfield Park y Sentido y Sensibilidad. Y eso como que a Jane no le gustó y rechazó la oferta. Así que ella misma decidió costearse la publicación de 2000 copias y mantuvo los derechos para sí misma. Lo que la verdad me parece que dice mucho de Jane Austen como autora, ¿no? Ese orgullo de conservar los derechos de sus novelas porque son suyas, ella la ha escrito. Además, quiero recordar que ella tuvo una mala experiencia con una de las novelas cuando quiso publicarla por primera vez y no me cabe duda de que esa mala experiencia como que le sirvió para aprender una lección y conservar los derechos de sus propias obras, que ya la verdad dice mucho. Además, Emma se publicó cuando Jane Austen ya más o menos tenía cierto reconocimiento, porque el príncipe regente conocía sus novelas y sintió un gran interés por ella, la invitó a conocer su biblioteca y le pidió que le dedicara una de sus novelas, con lo cual Emma está dedicada al príncipe regente. Para los que no conocen el argumento de Emma gira en torno a Emma Woodhouse, que es una muchacha de buena familia, con bastante dinero, que vive en un pequeño pueblecito inglés y que por aburrimiento y quizás prepotencia a Emma le gusta meterse en la vida de los demás. Y ella cree que tiene bastante éxito porque, bueno, la primera vez que se metió en la vida de los demás, concretamente en la vida de su niñera, por así decirlo, pues le salió bastante bien. Y como la primera jugada le salió bastante bien, decide intentarlo otra vez, pero en el personaje de Harriet Smith. ¿Qué pasa? Que Emma se va a dar cuenta que meterse en la vida de los demás no siempre es bueno y le puede traer alguna que otra mala consecuencia. Esta novela ha sido considerada por muchos críticos como una novela revolucionaria, no tanto por los temas y el contenido, sino por la forma y la técnica en la que está escrita. Y es que la novela está escrita en tercera persona, pero lo vemos todo desde la perspectiva de Emma. Esto es lo que se conoce como Free Indirect Style, que quiere decir que la novela está escrita en tercera persona, pero únicamente vemos los pensamientos y los hábitos de un personaje. Así que el lector solo conoce en realidad a un personaje y en este caso, como solo lo vemos todo desde la perspectiva de Emma, pues también sufrimos ciertos engaños porque Emma en realidad solo ve lo que quiere ver, lo cual es muy interesante y es revolucionaria porque Jane Austen fue pionera en este sentido. La mayoría de los autores en la época preferían bien la primera persona, de esta manera pues se conocía todos los pensamientos, los sentimientos del personaje principal, o bien preferían lo que es un narrador omnisciente en la que se conocen pues bueno, a todos los personajes. En este caso, como ya digo, todo se ve desde la perspectiva de Emma. Así que si tú te acercas a la novela por primera vez sin haber visto pues ninguna serie, ninguna adaptación,
ni nada, pues te sorprenden algunos hechos de los que ocurren en esta novela, ¿no? E incluso te sorprende a la misma vez que el personaje, que bueno, pues hacia el final se va dando cuenta de muchísimas cosas. Lo curioso es que cuando lo lees por segunda o tercera vez te das cuenta que Emma está llena de trucos, que la primera vez que la lees, claro, como lo estás viendo todo desde la perspectiva de Emma, no te das cuenta, pero cuando ya lo lees una segunda o una tercera vez te vas dando cuenta de pequeños detallitos que la autora va soltando y que en una primera lectura no te das cuenta. Entonces, claro, tiene un valor aún mayor porque es una novela de que a medida que más la lees, más te va sorprendiendo, ¿no? Y a mí me ha pasado esto porque yo creo que es la tercera vez que la leo, con lo cual es muy interesante. Sin embargo, pese a que reconozco el valor de Emma como novela, he de admitir que si tengo que hacer un top 10 de las novelas de Jane Austen, creo que Emma ocuparía el cuarto puesto por debajo de Sentido y Sensibilidad. Y la razón principal de esto es porque a mí no me gusta casi ninguno de los personajes de Emma, casualmente. Y de hecho, aunque se puede decir que los personajes sean lo más importante, no sé si los más personajes son lo más importante, lo más fuerte de la novela, a mí no me gusta. Empezando por Emma. Con Emma tengo una relación de amor-odio, tirando más a odio que amor. Me parece un personaje hacia el que tengo una gran antipatía. Me parece un personaje muy clasista, muy snob, muy prepotente. Me parece un personaje que con cierta soberbia no le da miedo meterse en la vida de los demás con tal de que lo que ella quiera salga bien de alguna manera, y no es consciente de las consecuencias, de las terribles consecuencias que eso puede tener en la vida de los demás, muy particularmente en la vida de Harry Smith, porque si no fueran por ciertas casualidades del destino, yo creo que Harry Smith podía haber acabado bastante mal. Entonces, claro, ese clasismo que a lo mejor no vemos en otros personajes de Jane Austen, y se me ocurre, por ejemplo, Anne Elliot, que es el personaje quizás con una posición social más alta, y no me parece para nada clasista. De hecho, Anne Elliot está enamorada del capitán Wentworth, que sabemos que es un escalón por debajo de ella, ¿no? Tampoco creo que Lizzie Bennet sea clasista en absoluto, o las hermanas Dashwood, pero Emma sí que es muy clasista, es muy snob, entonces se me hace un poco antipático. Lo curioso es que Jane la creó para que fuera así, o sea, ella misma confesaba de que iba a escribir una novela con un personaje protagonista que solo a ella le iba a gustar, y yo creo que en parte es así. Sé que hay otros lectores que le gustan Emma, pero a mí me parece realmente antipática, y en verdad esa es la clave de la novela, o sea, Emma fue creada para ser snob y clasista, eso es así. Pero yo no puedo evitar sentir cierta antipatía. Y no es solo Emma, tampoco me resulta agradable Harriet Smith, por ejemplo. Sí que es un personaje que se supone que debe ser dulce, ingenua, pero a mí me parece que lleva esa ingenuidad al límite. No me parece ni siquiera inteligente, no me parece, no siento mucha lástima por ella. Hay una relación entre Emma y Harriet que es esa subordinación al poder, ¿no? Harry se comporta así porque admira en exceso a Emma, porque la considera su superior, y como su superior es mucho más inteligente con ella. Emma de hecho sabe cuáles son los sentimientos de Harry mejor que Harriet, ¿no? Y no sé, como que me parece que le falta carácter. Y claro, está escrito para ser así, pero yo no puedo evitar sentir cierta antipatía. Lo mismo me ocurre con el padre de Emma, ese padre hipocondriaco que tiene miedo a cualquier tipo de cambio, está tan llevado al extremo que me cae fatal. Cada vez que habla le digo, por favor, cállese, porque me cae fatal. Frank Churchill, por ejemplo, me parece tan oscuro. Cuando lees la novela por primera vez te das cuenta de que hay algo ahí que no va bien, ¿no? Hay un tira y afloja muy raro. La falta de respeto hacia su padre, por ejemplo. Yo creo que el señor Knightley dice algo muy importante con respecto a Frank Churchill, que dice que cualquier caballero que quiera hacer algo lo hace, y da igual lo que le diga su tía o lo que le diga Peneque, ¿no? Lo va a hacer. Y Frank Churchill muestra un desapego tan brutal hacia su padre que de alguna manera se entiende, ¿no? Porque Frank Churchill ha sido criado por su tía, no por su padre. Pero no sé, no me gusta para nada este personaje. Y lo mismo podría decir sobre Jane Fairfax, que me parece que aunque es muy tímida e introvertida, creo que mira a todos por encima del hombro, incluso a Emma,
Emma, ¿no? Ella se cree en el fondo ella se cree un poco superior y también se cree muy superior de sus tías, de las que se avergüenza, cuando a sus tías debería, no sé, su tía debería sentirle lástima a Miss Bates, ¿no? Además, Miss Bates renunció un poco a ella para que ella tuviera una mejor vida y un mejor futuro. Y es como casi que la misma situación de Frank Churchill, ¿no? Como esa falta de respeto a personas que han renunciado a ellos para que tuvieran un mejor futuro, pero que se avergüenzan un poco. Entonces, como que no puedo evitar sentir cierta antipatía. De hecho, el único personaje que me gusta es el señor Knightley, que es el cuñado de Emma y amigo también de ella, porque me parece que es el único personaje que tiene como dos dedos de frente, un personaje que no le da miedo decir las verdades a Emma aunque ésta se enfade, ¿no? Y dice cosas como muy sensatas, ¿no? Por ejemplo, yo coincido con él en su opinión hacia Frank, porque a mí Frank ya os digo que no me gusta, ¿no? Y el señor Knightley no lo ve como un verdadero caballero y yo tampoco lo veo, ¿no? También pienso que Knightley ve a Emma de forma muy clasista y muy soberbia también, ¿no? Y me parece muy inteligente, me parece el personaje más inteligente. Sin embargo, pese a que ya os digo que los personajes no me fascinan, lo que más me gusta de la novela de Emma es lo que nos dice de la propia autora, o lo que yo creo que nos dice la primera autora, de la propia autora, lo que nos permite conocer sobre Jane. Y por ejemplo, hablando del padre de Jane Austen, el señor Woodhouse, que es muy hipocondriaco, llevado al extremo, yo creo que aquí Jane se está riendo un poco de personas que estaban obsesionadas por su salud. Y es que con el surgimiento, por ejemplo, de las ciudades, con baños en el mar, como Bath, por ejemplo, empezó a surgir esta hipocondría, estas personas obsesionadas por la salud, que también vemos, por ejemplo, en la novela inacabada de Sanditon, ¿no? Y yo creo que es que Jane no se tomaba estas cosas muy en serio, ¿no? Yo creo que esto Jane, lo que es la salud, no le daba muchísima importancia. De hecho, cuando ella estaba enferma, intentó esconderlo durante un tiempo, hasta que ya no pudo evitarlo, ¿no? Creo que fue su sobrino en las memorias que mencionaba esto, ¿no? Que ella no dejaba ver su debilidad, ¿no? Y creo que aquí Jane se ríe claramente de toda esa moda hipocondriaca que se pone, ¿no? De moda justamente con el surgimiento de ciudades como Bath y otras ciudades similares, ¿no? Otro tema, por ejemplo, que me parece muy interesante es el tema del clasismo. Como ya he dicho, Emma es extremadamente clasista y eso se observa en su obsesión por considerar a Harriet Smith la hija de un caballero, pese a que Harriet es huérfana y no se sabe de dónde proviene, ¿no? Pero ella se obsesiona. Para ella es necesario que Harriet sea hija de un caballero para llevar a cabo sus planes y sobre todo para conservar su amistad, porque claro, ¿cómo va a ser Emma amiga de una huérfana que no se sabe de dónde procede? Entonces ella justifica esa amistad como que Harriet seguramente sea hija de un caballero. Y también vemos su clasismo cuando lo obliga a rechazar al señor Martin, porque Martin es un simple granjero, iliterado, ¿no? Iliterado, analfabeto, que no sabe nada. Sin embargo, al señor Martin se le describe también como un granjero honrado, con manera, no sé, con muy bien educado, también parece ser que quiere hacer progresar en la vida. Y esta dicotomía en la que vemos la visión de Emma, pero también una descripción por parte del señor Knightley como el señor Martin siendo mucho más educado, mejor de lo que piensa Emma. Esta dicotomía muestra muy bien esa sociedad clasista en la que la clase impedía ver más allá de ello, ¿no? O sea, una persona era definida por su clase, pero no por lo que realmente es. Y creo que eso es una crítica clara de Jane Austen a esa sociedad clasista en la que ella vivía. Pero sin duda alguna lo que más me gusta es lo que nos deja, es lo que, cómo se trata el matrimonio y el amor en esta novela, ¿no? Hay una parte en la que Emma dice que ella pues no tiene intención de casarse. Y no tiene intención de casarse por dos motivos. El primer motivo es ella tiene dinero, ella tiene una posición, tiene una seguridad, con lo cual no tiene que preocuparse por ello. Y el segundo
porque ella no cree que vaya a enamorarse, no cree que vaya a encontrar el hombre suficientemente bueno para enamorarse. Y yo creo que aquí Jane Austen habla de dos ideas claves sobre el matrimonio. La primera es considerar el matrimonio como una especie de transacción mercantil. Las mujeres veían el matrimonio una manera de asegurar su posición económica en el mundo. Y la verdad que esto es muy triste porque de alguna manera Jane Austen está diciendo que las mujeres tenían oportunidades muy limitadas, ¿no? Lo mejor que le podía pasar a la mujer era casarse sin duda alguna, porque así aseguraba su posición económica, o bien se quedaba solterona y se convertía en una carga para su familia, que es lo que ella de alguna manera experimentó, o bien la mujer podía ser independiente pero ejerciendo profesiones realmente denostadas como institutriz. De hecho, Jane Fairfax está a punto de caer en esa desgracia, ¿no? De convertirse en institutriz. Y es que mujeres realmente formadas y educadas terminaban siendo institutrices porque no tenían otra vía. Quizás no podían casarse porque no tenían dinero, no querían ser cargas para su familia, con lo cual se convertían en institutrices, con lo cual era un destino bastante triste. Y yo creo que aquí Jane Austen critica un poco ese, ¿no? Las pocas posibilidades que tenían las mujeres en la época, ¿no? Y ella debía saber eso porque ella no se había casado y luchaba por ser una mujer independiente viviendo de su escritura, ¿no? Y yo creo que aquí Jane Austen intenta quejarse de la falta de posibilidades de la mujer y empodera a la mujer, ¿no? O sea, una mujer no tiene por qué casarse si no quiere, siempre que cuando tenga el dinero, y Emma lo tiene, ¿no? Emma no ve el matrimonio como algo necesario. Y luego el tema del amor. No cabe duda de que Jane creía en el matrimonio por amor, ¿no? Lo menciona en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, cuando Elizabeth Bennet dice que ella no considera el amor a menos que esté enamorada. En Anne Elliot, que, bueno, no se casa porque sigue enamorada del capitán Wentworth. Lo vemos también en Marianne y lo vemos también en el Leonard Dashwood. O sea, ella, yo creo que Jane Austen creía en el matrimonio por amor, pero creo que también era una mujer bastante pragmática y creo que ella pensaba que sin dinero un matrimonio por amor era prácticamente imposible. Y yo creo que es un pensamiento que le viene de su propia experiencia. Ella había intentado casarse por amor con Thomas Lefroy, pero la situación económica lo había impedido. Y de alguna manera quizás ella siente un poco de resentimiento, ¿no? De que sea así, de que el dinero sea necesario para que el matrimonio por amor pueda darse, y es bastante triste, y yo creo que esa tristeza quizás se plasma en el hecho de que todas sus heroínas al final tengan un final feliz, incluso a veces poco creíble, ¿no? Porque a mí me parece que un matrimonio como por ejemplo el de Elizabeth Bennet y el señor Darcy no debió darse mucho en la época de la regencia, y me parece muy interesante que nos deje ver eso de la propia Jane. A modo de conclusión he de decir que es una novela, aunque ocupe el cuarto puesto, que me gusta mucho porque creo que es una novela muy diferente, y al ser diferente se muestra el verdadero talento que tenía Jane Austen como escritora. Creo que es una novela muy buena para empezar Jane Austen si el lector huye un poco del romanticismo. Creo que es muy interesante. Y en lo que se refiere a adaptaciones, Emma tiene muchísimas adaptaciones cinematográficas, televisivas y teatrales. La primera adaptación data de 1948 con Judy Kaplan en el papel de Emma, y la más reciente es la que se estrenó en marzo de 2020, que esa pues la verdad yo no la he visto ni tengo mucho interés en verla porque a mí no me llama muchísimo la atención. La que sí recomiendo es la adaptación que hizo la BBC en el año 2009, que tiene a Romola Garai como protagonista. Es una adaptación que tuvo cierta polémica porque en el libro se ve que el señor Knightley es considerablemente más mayor que Emma. Sin embargo, en la serie no se ve así, pero aún así yo la recomiendo porque es muy fiel al libro, y creo que Romola Garai es muy buena en el papel de Emma, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Y nada, eso es todo lo que quería deciros de esta novela y de esta maravillosa autora. Si es una novela que habéis leído y coincidís en alguna de las opiniones que yo he dicho, o no coincidís, dejádmelo
en los comentarios, que me gustará leerlo. Si es la primera vez que os pasáis por el canal y os ha gustado lo que veis, dale a suscribir y a la campanita para que os llegue la notificación de los vídeos, aunque yo suelo publicar vídeos cada fin de semana. Y nada, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.